Bueno, muy buenas noches a todo el mundo. Me encuentro adicionando en este momento al señor Rafael, el director fundador de la Sociedad Colombiana de Pacientes con Síndrome de San Filipo. Vamos a organizar esto acá. Vamos a intentar entonces organizar acá para poder adicionar entonces a nuestro invitado de la noche de hoy. Mm, ya le solicitamos la invitación. Mientras tanto, los saludo a las personas que se encuentran conectadas. Solamente les voy a pedir 2 minutos de su tiempo mientras que nuestro anfitrión se va conectando. Aquí ya está el señor Rafael. Hola José, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Rafael. ¿Cómo me le ha ido? Bien, gracias. ¿Cómo te va a ti? Como ando un poquito la cámara que se me resbala, pero bueno, ahí ya lo pudimos organizar. Perfecto. Bueno, muy buenas noches para las personas que se encuentran conectadas. Antes de dar inicio, pues vamos a esperar 5 minuticos más mientras se conecta un poquito más de personas. Siempre por el horario, los compromisos, es algo más complicado. Eh, eh, bueno, me presento, mi nombre es José Antonio Cova, yo soy residente de tercer año de pediatría. Soy colombiano, soy de Barranquilla y actualmente me encuentro viviendo acá en Brasil. Aquí nuestro invitado es don Rafael. Don Rafael es fundador y socio director de la Sociedad Colombiana de Pacientes con Síndrome de San Filipo. Una hermosa labor, en realidad es una muy hermosa labor. No es fácil, pero pues se ha puesto la camiseta y hoy vamos a tener el placer de escucharlo. Cuéntame cómo estás, Rafa. Bien, gracias José. Gracias por la presentación. Acá pendiente, aquí como dicen, invitando un poquito más de personas, a ver si alcanzamos a conectar a alguien más. Sí, claro. Bueno, ¿tú te encuentras en este momento en qué ciudad? Yo estoy en Bogotá. ¿Cómo Estamos en vas Bogotá, con el clima? Colombia, ¿Está desde tranquilo? donde... Dime. ¿Cómo va el clima en Bogotá? Porque está una ola de ¿Cómo calor en todo Colombia. Hoy cómo fue? A ver, ¿cómo fue? Ven a ver, les digo. Estuvo un poco como soleado, pero pues también estuvo eh, lloviznando por zonas. Sí, amaneció. Como siempre, Bogotá es un clima diferente cada 2 horas. Sí, Entonces, en las primeras estuvimos con llovizna y luego por la tarde ya tuvimos otra vez solecito. Entonces, aquí muy rico, jugamos todos los climas en un solo día. muy rico, muy rico. Ujú. Acá donde yo estoy viviendo en este momento nos encontramos a 7 grados, ya comenzó el invierno, pero una sensación térmica de 3, entonces es fuerte. Ahí es Siempre, donde yo digo, qué pereza esas estaciones. Muchos decimos que qué rico ir a las estaciones, pero estando no tanto tiempo, pero ya no, aguantarse uno. las estaciones sí nos dio muy duro ahorita el verano, pero ahorita ya el invierno está fuerte. Bueno, Rafael, ¿qué te Sí, eso es lo parece si que pasa. comenzamos entonces?
ya que encontramos un poquitico más de personas conectadas. Si me permites, hago una pequeña introducción para ya pasar a la parte de la entrevista formal. Dale, mientras que yo termino aquí de invitar más Listo. personas, Entonces, a ver si podemos. así básicamente para las personas que escuchan la palabra enfermedad huérfana, enfermedad rara, error innato del metabolismo, esto es como el chat GPT de la medicina, porque en este momento hay un boom, así como hace varios años fueron las criptomonedas, así como cada cosa que va pasando diferente va trayendo obviamente una enseñanza y una cosa importante, pero no es lo mismo enfermedad huérfana, no es lo mismo enfermedad rara y no es lo mismo error innato del metabolismo. Por ejemplo, una enfermedad rara para las personas que se encuentran conectadas, pueden ir haciendo las preguntas, se encuentran obviamente libres de poder hacer. Una enfermedad rara es una enfermedad que más o menos afecta una de cada 2.000 personas. Y eso es definido según la Unión Europea y pues, países como Colombia han adoptado esa misma definición. Ya una enfermedad, las más comunes, pues está la Corea de Huntington y el síndrome de Guillain-Barré, que en nuestro medio acá, donde yo me encuentro viviendo, es un poquito más común que en países como Colombia. Ya una enfermedad huérfana es una enfermedad que digamos, no tiene la suficiente inversión, no estoy hablando tanto de capital, sino para investigación, tratamiento, estamos hablando, por ejemplo, de fibrosis quística, enfermedad de Pompe. Una enfermedad rara puede ser una enfermedad huérfana, puede, obviamente, porque si una enfermedad no tiene la suficiente cantidad de personas, afectadas, pues no va a ser un problema tan grande para la población y la salud pública y los gobiernos y por eso se convierte en enfermedades huérfanas. Eh, Ejemplos de enfermedades huérfanas. Todo el mundo conoce a Wolfgang Amadeus Mozart. Él tenía fenilcetonuria. Se cree que él tenía fenilcetonuria. Es una enfermedad que es huérfana, pero es muy común, pues. Y error innato del metabolismo, así para resumirlo, muy corto, es cuando falta un engranaje de cualquier proceso metabólico en el cuerpo. Los procesos metabólicos obviamente convierten un producto en otro producto, falta un engranaje y va dejando, digamos, un acúmulo de un producto que no debería estar y ese producto ya genera una enfermedad de depósito, como es el caso de la mucopolisacaridosis. Mucopolisacaridosis son un grupo de varias enfermedades que básicamente no pueden realizar el metabolismo de unas azúcares que se llaman mucopolisacáridos. Dependiendo del tipo de azúcar que no se pueda metabolizar, va a ser el tipo de la mucopolisacaridosis y cada una de ellas tiene un nombre diferente. Por ejemplo, MP1, MP2, MP3, MPS es la contracción. En este caso, digamos, síndrome de San Filipo es la mucopolisacaridosis número 3, de la cual acá nuestro invitado del día de hoy, que es el señor Rafael, que nuevamente lo presento para las personas que se acaban de conectar, es que nos va a hablar un poquito más sobre eso. No sé si tienes alguna cosa que adicionar, Rafael. No, pues, José, pues ya dijiste lo más sencillo y la más fácil, digámoslo, que es lo que todos aprendemos. Las mucopolisacaridosis son un grupo de enfermedades lisosomales, ¿sí? Que tienen un origen genético y que causan sencillamente un deterioro de diferentes sistemas del cuerpo humano, ¿sí? Eso para mí es lo más importante que podemos decir en este momento. Sí, señor. Bueno, cuéntame, no solamente para mí, sino para las personas que se encuentran conectadas, se van conectando y después van a ver esta entrevista tanto en mis redes sociales como YouTube, con tus redes sociales, pues vamos a compartirlas con todo el mundo y va a quedar grabada. Me gustaría que hicieras una presentación, brevemente una presentación, y cuál es tu relación con la mucopolisacaridosis. Bueno, primero que todo, pues, como dijiste, mi nombre es Rafael Vela, soy el director, cofundador de la Fundación Fundación San Filipo Colombia, ¿sí?
Creamos esta fundación sencillamente a partir de nuestra experiencia y sencillamente llegamos aquí al mundo de las mucopolisacaridosis sencillamente por el diagnóstico de mi hijo mayor, ¿sí? Entonces, digámoslo así, el origen de la fundación, cómo arrancamos, y pues todo esto pues es un transcurso de historia, de años, de padecer, de vivir con la enfermedad de mi hijo, para que podamos así, digámoslo así, enrutar más familias, más pacientes y ayudarnos entre todos un poco. Cuéntame cómo llegaron hasta el diagnóstico de tu hijo, porque tú sabes que el diagnóstico de una MPS no es fácil, no hay No, profesionales muy, muy exacto, tienes entrenados toda en la este razón. momento. ¿Cómo llegamos? Esto fue bastante tiempo, ¿sí? Esteban, él en este momento cumplió 15 años el domingo pasado y empezamos, él nació en el 2008, en el 2010, más o menos 2009, 2010, empezó a tener una tos frecuente, una tos muy gruesa, muy áspera, que prácticamente no se le iba. Podía tener, todos los meses visitábamos prácticamente el servicio de urgencias para ver qué era lo que pasaba, por qué le daba tanta gripa, tanto problema, digámoslo así, respiratorio, ¿sí? Y empezamos a tener diferentes pediatras. Todos nos decían, no, es una gripa, esto es normal, antes de COVID pues eran gripas normales, ¿cierto? Y en ese Sí. entonces pues no había ningún problema. Pero Esteban seguía todos los meses, como les digo, con su problema respiratorio, con mucha mucosidad y, y ahí fue, digámoslo, un campanazo. Después de pasar como por 5 pediatras de urgencias y los 2 que tenía de pediatría normal de control, por fin una doctora, la pediatra, nos mandó a neumología, porque también se le hizo muy raro este tema. Entonces allá fuimos a neumología, la neumóloga cuando nos vio se quedó como mirando al niño mucho, mirándole su cara, su rostro, mirando sus cejas, su nariz, todo, y se ponía a analizar y preguntaba, pero pues la historia, digamos, lo familiar, si teníamos alguna conexión de sangre, algún tipo de unión así, pero no había nada, no había nada por ese lado. Y ella nos decía, no, pero es que lo que tiene el niño no parece que sea algo de neumología, sino algo más genético y los voy a mandar al servicio de genética. Listo, nos remitió a genética, pasó, digamos, 2 meses, fuimos por primera vez a genética y sencillamente allí llegamos y el doctor en ese momento estaba rodeado como con 6 alumnos que estaban aprendiendo la parte de genética y se quedaron analizándonos, no solo a Esteban, que pues en ese entonces, como les digo, tenía aproximadamente unos 2 años y medio, casi 3, ¿sí? Y él iba y lo miraban por un lado, por otro, brazos, manos, piernas, espalda, todo lo miraban, lengua, nariz, arco de la nariz, los ojos, todo. Pues prácticamente nos sentíamos, como dicen, era como bichos raros, ¿sí? Como decimos Observado. siempre. Exacto. A la final la conclusión fue que ellos dijeron que teníamos alguna mucopolisacaridosis y nosotros, ¿qué, cómo, qué es eso? Sí, entonces el doctor nos explicó, nos dijo prácticamente lo que nos han dicho a muchas familias, que poco a poco, pues, nuestros niños van perdiendo todas sus cualidades, todas sus funciones, y a la final lo que nos espera es la muerte. Así, con palabras, digámoslo, casi textuales, y en menos de 5 minutos nos dijo todo eso, después de tener una cita como de casi 1 hora y media en ese tiempo. Entonces, obviamente, cuando salimos con mi esposa, pues no fue fácil comerse Claro. ese punto, ¿cierto? Decir, el niño se va a morir, qué bien, ¿sí? Y empezamos a ver ese problema y qué vamos a hacer. El choque, primero el golpe del diagnóstico. Entonces ahí Muy fue cuando duro. empezamos a entrar en este proceso. Entonces en ese proceso él nos mandó a hacer exámenes, hicimos unos exámenes, luego llegamos, pasaron prácticamente 2 años, yo creo, que no íbamos a nada, ni a urgencias, ni al pediatra, ni a un médico general, y nos olvidamos de que existían sencillamente los médicos para nosotros. Nosotros
dijimos, no más, no vamos por allá, no volvimos por allá. Y Esteban tuvo una vida normal, digámoslo así, entró al colegio en sus 5 años, 6 años más o menos, entró a estudiar en prejardín y todo esto, y ahí fue donde empezamos a ver nuevamente unos problemas, ¿sí? La hiperactividad se notó, ¿cierto? La falta de atención, el déficit de atención se empezó a manifestar y empezamos a hacer lo que eran, de acuerdo con la psicóloga de ese momento en el colegio, arrancamos a hacer terapias. Cuando arrancamos a hacer terapias, seguimos haciendo, cuando dijimos que ya nos tocaba volver y definitivamente volvimos a medicina general, luego a genética y empezamos a hacer exámenes de todo tipo para todas las mucopolisacaridosis, ¿sí? Y ese proceso nos duró prácticamente hasta el 2016, prácticamente 8 años haciendo diagnósticos para encontrar cuál era la patología de Esteban. Todos los exámenes nos salían negativos, ¿sí? Todo nos decía que no era, y lo último que ya quedaba era hacer San Filipo. Ya no había nada más de opciones, se hicieron todos los exámenes para mucopolisacaridosis de las que tenían en este momento ensayo Hasta el o tenían momento, tratamiento, claro, sí. y todo se hizo, pero llegamos a San Filipo. Y San Filipo, pues, en el 2016, en septiembre, nos salió el positivo, ¿sí? Durante muchos años pensamos que nos estábamos inventando alguna otra enfermedad nueva, pero no. Llegamos acá de golpe, ya con el equipo de genética que nos veía, nos dijo, ya tenemos el diagnóstico por fin, y pues toca seguir haciendo vida con lo que hay, ¿sí? En ese entonces, ¿qué pasó? Pues otra vez cuando volvimos nos apartamos, no fue fácil otra vez aceptar ya el diagnóstico confirmatorio, dejamos pasar prácticamente como año y medio sin tener mayor relación. Todos los doctores nos decían, tienen que seguir, seguíamos haciendo nuestros controles, no hay nada que hacer, sigamos estudiando a ver qué podemos aprender de la enfermedad, qué podemos mirar y estar preparados para el futuro. ¿Sí? Entonces Esteban empezó, como dicen, un ciclo de estudios clínicos con todas las especialidades posibles. Entonces ahí empezamos, tuvimos controles y en cada cita que íbamos todos nos decían, ¿por qué no arman ustedes una fundación, una asociación en que puedan guiar a más familias, a más pacientes y demás? Sí, porque Entonces ahí no es arrancamos fácil, nosotros claro, haciendo, exactamente. no había nada más, no había nadie que tuviera la experiencia, digámoslo así, porque todos nos decían, no hay más pacientes en Colombia, no, no hay nadie más y lo más cercano era España, era Estados Unidos y todo el mundo decía, no hay nada. Y cuando nosotros fuimos a mirar, efectivamente no había nada. Encontramos que sencillamente todo estaba en inglés, todas las páginas que uno sacaba en Google eran sencillamente videos de pronto en YouTube de niños que poco a poco iban perdiendo todo y ya prácticamente ya no estaban con nosotros. Entonces fue un choque bastante, digámoslo así, grande. Y de ahí arrancamos prácticamente, José, con la fundación. ¿Y ustedes arrancaron pensando en todo el grupo de todas las polisacaridosis o nada más No, enfocado con San no, Filipo? José. ¿Cómo Nosotros, cómo fue, digamos, esa misión de la fundación en un bueno, listo. principio? Entonces, en ese entonces llegamos a junio del 2018 y Ujú. dijimos, no puede ser que nadie más tenga San Filipo, no puede ser que nadie tenga lo mismo que nosotros No, y las imposible, mismas. 40 millones de colombianos y un solo San Filipo, no, tampoco. No, y nosotros decíamos en el mundo, y alguien que hable español y nos cuente bien. Mm. Entonces empezamos a buscar en redes sociales, empezamos a buscar y hacer contacto con fundaciones que ahora son amigas de nosotros, como San Filipo Barcelona, San Filipo Portugal, San Filipo Brasil. Ahí conocimos a San Filipo Sub, que es de Francia, y empezamos a hablar. En ese entonces, en 2018, nos dijeron, vengan a Orlando, que hay un simposio que se llama World Symposium, ¿sí? Y vengan que aquí vamos a estar 13 familias con San Filipe. Entonces dijimos, bueno, pero pues toca empezar a mirar qué se hace porque no había recursos, ¿cierto? Obvio. ¿Y eso Organizamos. era donde, Rafael? Dime.
dónde era El ese simposio internacional? simposio era en Orlando, en Estados Unidos, ¿sí? Nosotros pues, Visa, gracias a Dios, pasajes, hotel, teníamos no, carísimo. visa, no había problema, pero pues era organizar paseo, y pues paseo para nosotros ya éramos los cuatro acá en la casa, ¿sí? Y no, vamos a ver, sí, ya éramos los cuatro, ¿sí? Y pues nos tocó hacer, como dicen, juegos, rifas y espectáculos para poder reunir fondos, para podernos irnos a Estados Unidos. Entonces, reunimos el dinero, teníamos, digamos, dónde quedarnos, y lo que tú decías, pasajes, viáticos y demás, tocó empezar a reunir, y reunimos y llegamos allá. Efectivamente conocimos, como te digo, 13 familias con San Filipo tipo C, ¿sí? Todos iguales a Esteban, totalmente lo mismo, digamos la misma hiperactividad que se veía, el mismo comportamiento, las mismas características físicas y demás, sin problema. Entonces, ¿Ustedes como ve, familia ya, sintieron un ya nos sentimos confort, como abrazados, apoyados, ¿sí? Y empezamos fueron a trabajar acogidos en equipo, exactamente? Lo ¿sí? más importante, fueron acogidos, sí. Exacto, acogidos ahí. No solamente porque, como te decía, éramos bicho raro acá en Colombia, pero nos dimos cuenta que no. Y empezamos a buscar igual, de igual manera en Colombia. Y entre junio y diciembre aparecieron 16 casos en Colombia, solamente por redes sociales, sin mayor cosa, ni nada de eso. Y empezamos, seguimos buscando, aparecieron, como te digo, esta gente, estos 16 pacientes en Colombia, las demás instituciones a nivel internacional, y empezamos a trabajar en equipo, pues, ¿para qué? Para San Qué Filipo. bueno, ¿Por qué San Filipo? Porque era el que conocíamos, el que claro. vivíamos día a día, el que sabíamos cómo podíamos manejar, y así empezamos. Entonces, poquito a poco, pues fuimos creciendo, fuimos avanzando, nos volvimos referente no solamente para Colombia, sino para América Latina. Qué bueno. Bueno, tuvimos un pequeño percance con nuestro invitado. Ya estamos intentando conectarlo nuevamente. Por favor, no se desconecten para que puedan seguir escuchando esta historia. Particularmente como médico me encuentro mucho, eh, no solamente con enfermedades de San Filipo, sino con personas que están afectadas por tantas enfermedades raras, estas enfermedades huérfanas que en realidad lo que necesitan es un acogimiento, una palabra amiga, sentirse escuchados. No solamente no solamente para Rafael, sino para todas las personas que se encuentran conectadas. En nombre de toda la cantidad de médicos, también me gustaría pedirles disculpas por esa forma en que Rafael fue, y la familia, pues, fueron tratados cuando sospecharon haciéndole el diagnóstico de enfermedad de San Filipo. Aquí aquí está. Listo, aquí Listo, estoy otra Rafael. vez. Qué pena con ustedes, pero pues Tuvimos, ahí cuando tuvimos varias trabajamos desde el preguntas, teléfono, no podemos. acá. Estaban preguntando Bueno, que cuántos pacientes con San Filipo, cuántas familias, pues, se bueno, encuentran actualmente en la fundación. entonces, bueno, nosotros, como les digo, crecimos en 6 meses a 16, ¿cierto? Y hoy ya tenemos localizados 46 casos. En esos 46 no incluyo los que ya han fallecido, que son más o menos unos 5 de los que conocemos, ¿sí? Obviamente se estiman que hay muchos más, pero pues nosotros no podemos ir a buscarlos porque por protección de datos y demás, Sí, ¿sí? Por políticas no lo podemos hacer. Entonces, pues ahí es donde nosotros empezamos a buscar familias y a publicarnos, digámoslo así, en redes, para que la gente vaya conociendo de nosotros, el cuerpo médico, y nos vayan refiriendo más familias. De esta manera, pues,
podemos interactuar más y podemos ayudarnos entre todos. Rafael, dentro de todo, no sé si me alcanzaste a escuchar, pues para mí como médico es muy triste que me hayas comentado esa experiencia donde me decías que se demoraron una hora examinándolo, pero al final te dijeron prácticamente no hay nada que hacer, se lavaron las manos y todo eso, pues como médico y en nombre de la comunidad médica te pido disculpas por eso. Estamos hablando que hace muy poco tiempo estamos, toda la comunidad, los médicos genetistas, estamos pensando en un asesoramiento genético, una palabra amiga, intentar humanizar más la medicina. Pero dentro de todo lo que me has comentado, ¿cuáles crees tú que son las mayores limitaciones que tú puedes tener en este momento o tuviste durante todo este camino? Bueno, pues en este camino lo que tú dices, sencillamente el desconocimiento de las personas, del cuerpo médico, no me refiero solo a los médicos, incluimos ahí lo que son la gente de terapia, la gente que maneja laboratorio, la gente que maneja rayos X y demás especialidades, digámoslo así, que nos sirve para un diagnóstico, fue difícil, porque para nadie era entendible, digámoslo así, decir, su hijo ya tiene cuántos años, ¿sí? Y no se puede quedar solo acá. No, señor, qué pena, pero es que él tiene una enfermedad que necesitamos controlarle y necesitamos entrar 2 personas mínimo para estar en la cita con él, ¿sí? Y así nos pasaba. Entonces teníamos esas dificultades y yo sé que así nos pasa a muchos que, señor, ¿cómo así que tiene que venir acá con toda, digamos, y toda la tropa para eso? Solo puede entrar uno. No, lo que pasa es que si entra uno no lo podemos controlar y No, así sucesivamente en supongo todas partes. que con lo del COVID fue mucho peor, porque el COVID ha limitado Claro, muchísimo más todo y llegar a exacto. una parte y decir, no, es que él tiene San Filipo. ¿Qué? No saben, hay un ¿No? desconocimiento importante. Y, y no era fácil. Cuando nosotros decíamos San Filipo, ¿qué es San Filipo? Y empezamos entonces, empezábamos a echarle la carreta a todas las personas, a todos los médicos, a todos el cuerpo que te digo, a todos los asistentes y demás, para poder lograr algo, ¿sí? Y, con razón, tal cosa. Sí, sí, es que nos toca, creamos la fundación y empezábamos a hablar. Ese hablar, digamos lo que es la manera fácil de llegar a interactuar con otros. Gracias a Dios, digámoslo ahí, cuando ya llegamos a pandemia, nosotros ya teníamos un cuerpo médico que nos atendía sin problema, ya nos conocía. Gracias a Cuando Dios. quedamos embarazados de mi hija menor, que en este momento tiene 8 y que le lleva 6 años a Esteban, pues todos ya nos empezaron ahí sí como decías, a abrazarnos, a cogernos y venga, miramos si la niña también o no también, a ver qué podemos hacer y podemos determinar. Sí, Entonces lo pero más fuerte, mira digamos, que fueron 7 años entre tu hijo que tiene 15 y tu hija que tiene 8 años en llegar ajá, y hacer el aconsejamiento genético. Es eso, o sea, es muy triste, pero bueno, gracias a Dios ustedes ya están en otra etapa. Ya en este momento ya no hay que, digamos, llorar sobre todo lo que pasó, sino pensar en un futuro, seguir acogiendo más familias, que me parece que es una cosa importante. Ustedes son discípulos, ustedes son apóstoles que van llevando la antorcha olímpica allá, porque obviamente eso es muy bueno. Cuéntame una cosa, ¿qué tú como padre de un paciente con este tipo de enfermedad, que no son enfermedades como decir una neumonía, una faringitis, una laringitis, que eso cualquier médico lo puede tratar y lo puede hacer. ¿Cuál piensas tú que es la relevancia de la investigación médica, de, digamos, la parte de la burocracia, llámese EPS, llámese eh, ¿cómo es que medicina prepagada, lleve el papel, vaya, meta la demanda? ¿Cómo te ha ido con toda esa parte? bueno, ¿cómo nos ha ido? Digamos lo que todo lo que tú dices, eso es normal para nosotros, ¿sí? Lo primero que toda familia, nosotros, digámoslo así, empezamos, fue con ese choque que decíamos, ¿ahora para dónde vamos? Vamos a hacer sencillamente un examen. ¿Qué necesitamos hacer? Vamos a la IPS, lo autorizamos y ya, listo. Cuando empezamos a hacer el examen de Esteban, genética nos dijo, vamos a hacer San Filipo. Y tú sabes,
y la mayoría de los que nos escuchan, en Colombia tenemos un derecho, digámoslo, a la segunda opinión médica, Exactamente. ¿sí? Y nosotros nunca la pedimos, nos la dieron, ¿sí? Nos mandaron de una vez a donde otro genetista 2 meses después para que para que evaluara si realmente lo que estaba haciendo la genetista era o no era lo correcto. Entonces, cuando ya llegamos con la historia clínica tomo 1, ¿cierto? Llegó y dijo, no, pues que es que ya no tengo nada más que hacer, vamos a hacerlo. Obstáculo número 1, listo, autorización. El copago y cuota moderadora. Costo, 214.000 pesos, hablamos hace 10 años, Ja, ¿cierto? Era bastante. claro, Nosotros, ¿de dónde sacamos ese dinero? Nuevamente empezamos juegos, rifas y espectáculos, reunimos el valor, pagamos el examen y sencillamente esperar. Esperamos casi unos 8 meses para que nos llegara el resultado, para saber San Filipe. Entonces el primer obstáculo fue autorizaciones, ¿cierto? Luego el manejo en la EPS, pues que obviamente nos cobraban, y luego otra vez las trancas en cada proceso, ¿sí? Luego, ¿qué siguió? En este proceso ya viene nuevamente una cosa. Listo, ya tenemos el diagnóstico. Y ahí fue donde la fundación de pronto empezó a hacer más fuerza de que si yo ya tengo diagnóstico, ¿usted por qué me está cobrando copagos y cuotas moderadoras si yo tengo una enfermedad rara? Se la tengo claro. confirmada con laboratorio y demás. Entonces usted ya tiene que levantarme eso. Entonces, digámoslo, en el caso de nosotros lo levantaron, lo hicimos durante 2 años, 3 años no tuvimos cobro cuando Esteban tuvo una cirugía de hernia y nos cobraron otra vez. Pero ¿qué pasó? No, que les cobraron por el diagnóstico, pero si el diagnóstico no es el mismo, no ha cambiado. El niño no se va a curar de la noche a la mañana de San Filipo ni nada de eso. Entonces empezamos tutela. Empezamos con la tutela, empezamos a tener procedimientos, digámoslo así, judiciales, y la EPS le tocó responder porque ya no tenía más opción. Y Claro. bueno, gracias a Dios, en este momento ya nos responden por casi todo, y lo que no responden nos toca empezar a hacer con desacato y llamado de atención para que nos lo cumplan en el menor tiempo posible. Y lo han Obviamente, llegar a conseguido, lo hemos conseguido, pero pues no es fácil, con uñas primero porque no todos, y dientes, muy exacto, no duro. todos tenemos, digámoslo, el tiempo para empezar a comernos libros y empezar a aprender de leyes, Mm, empezar a aprender tutelas y demás. ¿Sí? Entonces, en ese entonces, como dicen, a nosotros nos tocó hacer nuestra propia investigación, empezar a mirar qué patologías o qué diagnósticos, qué tutelas de pronto alguien tenía y empezar a ajustarlas para nuestro caso. ¿Sí? Por Obviamente, hoy ya ejemplo, contamos con un servicio de abogado que nos puede ayudar en este trámite, pero pues éramos los primeros, claro, íbamos, como dices, de cabeza al agua y no vamos para atrás porque lo importante es adelantarnos a lo que puede venir y tener los controles de Esteban. Entonces, todos los obstáculos que tú decías sí, hayan salido. Eso es lo más frecuente en Colombia. Y no te digo en Latinoamérica, hay países donde lamentablemente están peores y hay más burocracia, hay más tramitología, hay más vueltas y sencillamente no le cumplen a ninguno. por ejemplo, Rafael, te quiero hacer una pregunta. Esto que tú me has comentado, esta historia que tú has vivido y tu familia en carne propia, ustedes como fundación ya están más entrenados y ayudan a otras familias con todo esto. Eso ya la parte, digamos, de las aseguradoras y del gobierno. Ahora, ¿cómo piensas tú que tanto la sociedad como digamos, la sociedad en general, la sociedad de personas del tú a tú, pueden brindarle un apoyo a las personas con San Filipe? ¿Qué piensas tú, las personas, así como la sociedad podría ayudar a las personas con enfermedades raras? Pues bueno, digamos que no solamente con San Filipo, sino con cualquier enfermedad rara. Lo primero es hacer visibilización de la enfermedad, ¿sí? Repartir conocimiento y no solamente quedarnos con lo que se aprendió en la universidad, lo que se aprendió en algún posgrado, en algún curso, ni nada de eso. Lo importante aquí es que podamos empezar a llevar a más personas esto que ya hemos aprendido
empezar a crear conciencia, no solamente en Colombia, sino en cualquier país, ¿sí? De cualquier enfermedad rara. Son casi 7.000. Yo sé que ningún médico general, ningún estudiante de medicina general va, va a aprenderse 7.000 enfermedades y cada día siguen saliendo más. Obviamente tú llegas a estudiar una especialización. La especialización de pronto toca algo, ¿sí? Pero tampoco va a tocar todas. En la Exactamente. especialización de genética, pues ya hemos aprendido nosotros que el genetista no lo sabe todo tampoco, ¿sí? Y que no lo aprendió, sino que nos toca también empezar a mirar cómo aprendemos y cómo llegamos. O por Algo que ejemplo, dice, en mi caso fue muy así, porque cuando yo hice la maestría en genética, me enseñaron una cosa, salí a la realidad y dije, Dios mío, y llegué a la especialización en pediatría y me empecé a encontrar con más enfermedades raras y más enfermedades raras, y uno cada día dice, hay que estudiar, hay que estudiar. Muy, muy, muy interesante todo esto que me estás contando, es verdad. Sí, bueno, y señor. ahora yo te pregunto, José, ¿y cuál fue el obstáculo que te encontraste cuando llegó una familia con una enfermedad rara? ¿Qué hiciste? ¿Qué pusiste tú ahí en ese momento? Te voy a contar. Obviamente, yo llegué aquí a Brasil en el 2021. Había hecho 6 meses de portugués, más o menos. Primer mes en urgencias y llegó una niña que yo la vi tan bonita, pero con ese ojo que uno dice, y la vi así, y yo le dije, ay, su hija es tan bonita, ¿cierto, doctor? Y ella tiene una enfermedad genética, pero nadie la ha visto. Pero imagínense que aquí estamos hablando de Brasil, que tiene 100 y pico millones de habitantes. Y me dice, y todavía estoy esperando que la vea el genetista, no sé qué, y este es el cariotipo. Y le veo yo el cariotipo y una enfermedad absolutamente rara. Y prácticamente fue mi primera enfermedad rara en Brasil como estudiante de pediatría. Fue un conocimiento importante, porque tuve que aprender a expresarme con palabras coloquiales para poderle explicar a la mamá qué es ese tipo de enfermedad cuando a uno le enseñan un portugués perfecto. Eso fue durante la residencia, eso fue en el 2021. Pero allá atrás, cuando hice la maestría en genética, yo trabajaba en una empresa de salud COP, una consulta externa, y llegó un paciente y me dice, doctor, yo tengo enfermedad de Fabry. Y yo, ¿qué? Yo, sí, 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 claro, señor, pero eso me digo que el sistema no me da enfermedad de Fabry en Google. Y no, pues le cuento que nos hicimos tan amigos que todavía seguimos hablando. O sea, fue una experiencia muy bonita, porque de ahí yo me empecé a dar cuenta el desconocimiento de la población médica, de la población general, del gobierno, de las autoridades y absolutamente todo con las enfermedades raras. Y ahí fue que yo me enamoré de las enfermedades raras. Qué Esa fue mi historia. bien, qué bien porque lo que tú dices, eso no solamente lo hemos vivido nosotros, sino yo sé que muchas personas más. A nosotros a ratos, a nosotros no nos gusta ir a médicos que no conocemos, pero a ratos toca pedir cita con médico general, la que haya, el que salga primero. Vengo con San Filipo, lo que tú dices, San Filipo, Google, ¿qué es San Filipo? Vamos a San Filipo, Colombia. Ah, ustedes son los de la fundación, qué bien, qué bueno, ¿qué les puede ayudar? ¿Qué necesita? Entonces de ahí surgió, digamos, el trabajo en equipo. Tú haces parte también del grupo de genocidio, ¿cierto? Sí, yo Y, entré hace y, poco. e- y fue el interés de nosotros de participar con los jóvenes, con los que están estudiando, con los que están graduándose de medicina, con los que están trabajando para entrar a hacer su especialización y ya con muchos profesionales que están también en el grupo. ¿La idea cuál es? Sencillamente llevar conocimiento. De ahí tú te diste cuenta y los que nos conocen, salió el simposio de conociendo las mucopolisacaridosis, Muy porque bueno. tú puedes tener información, ¿sí? Pero es una información relevante, superficial y no más. Pero ya es otra cosa enfrentarte a la realidad con un paciente, ¿sí? Exactamente. Entonces, hay que llevar ese conocimiento, lo importante es eso, que si nosotros servimos como fuente, lo podemos hacer. Y pues la fundación está para eso, para ayudar a los demás
no solamente a las familias, porque tú crees, las familias tienen dudas. Hoy me escribió alguien de México a decirme, mi hija tiene San Filipo y el medicamento no le funciona. Pero espérate, ¿qué medicamento es? ¿Qué le estás dando? ¿Qué San Filipo? ¿Qué es lo que tiene la niña para decir no funciona? Y miremos qué podemos hacer. Entonces, no solamente ayudar en capacitar a las familias, a guiarlos, ¿sí? Sino sencillamente también a llevarle esa información al médico y decirle, oiga, doc, de pronto esto le puede pasar a este señor y esto le ha pasado a Esteban, lo hemos visto de pronto en otro paciente, hay que mirar esto. Yo siempre le digo a alguien, a todos les digo lo mismo y lo que te voy a decir, los niños empiezan a caminar a cierta edad y empiezan a meter el pie derecho y se estrella con el pie izquierdo. Ahí es cuando empezamos con los problemas de movilidad y con las caídas. Pero todos empiezan con el mismo problema. Pierna derecha, estrella pierna izquierda y todos van para el piso. ¿Sí? ¿Qué consecuencias tenemos? Unos golpes muy duros en la cabeza, daños, rotura de cuero cabelludo, fracturas de brazos, golpes de cadera, y todo esto va haciendo su daño con el tiempo y más con el Obviamente, diagnóstico de esto. ¿Sí? obviamente. Entonces aquí hay que hacer eso, capacitar, 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 llevar el mensaje sencillamente de que cuáles son los signos de alarma para que la gente vaya aprendiendo. A mí, a mí, a mí particularmente como pediatra, en este mes que pasé, que estuve haciendo unas prácticas en enfermedades raras, me encantaban las familias como usted, así, que están empapados del tema, que saben más que el médico, que traen lo último. Doctor, usted sabía que ayer salió, hacen que uno le dé ganas de estudiar, le dé más ganas de aprender y le dé más ganas de compartir todo este conocimiento. Pero ahora me gustaría que ya me dieras un mensaje o qué mensaje le podrías dar tú a las otras familias que se encuentran en este proceso, llámese San Filipo, llámese Gaucher, llámese Pompe, llámese Fabry, llámese cualquier otra enfermedad de depósito lisosomal, que son las que en este momento, digamos, están más en la mira. Uh Porque -huh. así, para las personas que se conectaron hace poco, hace 3, 4 años teníamos nada más 150 errores innatos del metabolismo, de los cuales mucopolisacaridosis era uno de esos. Y en la última actualización de hace 2, 3 meses de la base de datos, llevamos 2.500 errores innatos del metabolismo. Hay muchos que todavía no tienen nombre. ¿Qué mensaje le podrías dar tú a esas familias que se encuentran en ese camino recorriendo, buscando el diagnóstico? Bueno, lo primero, aquí hay que unirnos. No podemos, como dicen en otro lado, no podemos navegar solos. Tenemos que hacernos amigos de las personas que nos puedan asesorar, ¿sí? Que nos puedan guiar. Entonces, un mensaje de la fundación es, bienvenidos son, si tienen dudas, si tienen inquietudes, si se sienten, aquí se siente uno en cualquier momento deprimido, puede estar en una etapa del duelo con tristeza hoy, mañana estás feliz, bienvenidos son, háganos sus preguntas, que nosotros tratamos de ayudarlo. Dos, como decíamos la semana pasada en otra charla, únete a tu ser espiritual, a tu ser superior, habla con él, trata de llegar a él para tener un mensaje y sanar no solamente tu corazón, tu alma, tu mente, despejarte de alguna manera, porque todo esto va haciendo daño, va haciendo problemas no solo para el paciente, sino también para la familia. Y hablo de la familia no solo con la que vive, sino la familia extendida. Nosotros acá Exactamente. somos cuatro, entonces Esteban, Gabriela, Nora, que es mi esposa, y yo. Pero ¿a quién más les cubre? A los abuelitos, a las tías, a los primos, porque para todo el mundo no es fácil decir, vea, el niño llegó a pegarle a este, oiga, mire, este le está haciendo esto a esto, mire, el niño se está orinando, se está haciendo popó en su ropa, ¿qué hacemos? Aquí estamos para ayudarnos, estamos todos para servir y como dicen, nacimos para servir y encontrarán en este hogar, en esta familia, alguien que los pueda ayudar, que los puede guiar y estamos aquí para eso, para ayudarnos entre todos. ¿Sí? Entonces, Antes, dime. sí, puedes continuar. No, 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 puedes continuar. No, no, dale, dale, dale. Antes
de llegar a la parte de las preguntas. Desafortunadamente Instagram nos deja solamente una hora para hacer live y supongo que hay muchas preguntas por responder. Eh, Me gustaría que ahora, si eres tan amable, nos comentes de qué forma la gente puede ayudar a la Fundación San Filipo, de qué forma Bueno, necesitan ayuda. bueno, principalmente aquí el tema es manos a la obra. Sí, tenemos mucho trabajo por hacer, pero tenemos pocos que nos ayudan. ¿Sí? Entonces necesitamos no solamente equipos médicos como genetistas, neurólogos, psicología, psiquiatría, que nos puedan ayudar un día de estos con una manito a darnos una cita, como dicen, voluntaria, y mira qué podemos hacer. Eso es lo principal, ¿sí? Gente que nos pueda ayudar con su conocimiento, gente que nos pueda brindar sus recursos, no hablo de económicos, sino gente que tenga de pronto una empresa con artes gráficas que diga, yo te puedo colaborar con estas tarjetas, te puedo colaborar con estos volantes, que necesitas la gente que maneja dotaciones, te puedo donar estas camisetas, te puedo donar estas libretas, así, todo esto es bienvenido, ¿sí? Si hay alguien que trabaje en contabilidad y diga, te puedo donar mi trabajo, mi experiencia en contable, bienvenido. Aquí todas las fundaciones trabajamos para eso. Sí, la parte económica también es importante porque eso es lo que se mueve. ¿Sí? Muchas familias, no solo en Colombia, necesitan recursos, recursos que se gastan de pronto de su sueldo, comprando medicamentos, comprando Sí, pañales, comprando otra cosa que necesitan para su hijo y algo se dejó de pagar en la casa, ¿sí? Y va a hacer falta. Entonces todo esto sencillamente nos va a hacer, como te digo, nos va a hacer falta en algún momento. A ver si puedo cantar. ¿Sí que me escuchas también? Pues escuchas el tono. se te fue el audio ahí un momentico, se te fue el audio. Listo, ahí ya creo que volvió el Ahí, audio. ahí volvió, sí, sí, ahí volvió. Eh, no te preocupes que a mí también me pasa lo mismo, me Está tocó entrando una poner el teléfono llamada, en silencio. está entrando una llamada y pues ahí sí ni modo, no las puede Sí, cancelar uno así completamente. Bueno, entonces estamos aquí para servirnos, para ayudarnos. Y el que quiera ser voluntario, bienvenido es. Ahí, ahí están, ahí me escuchas bien, sí. sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, el que quiera ser voluntario, bienvenido. El que quiera trabajar con nosotros, bienvenido es. El que quiera donar algo, que tenga unos pañales, algún medicamento que ya no usen, de pronto los pacientes que trabajan con autismo y demás, bienvenido es que todo eso nos sirve, ¿sí? Todo eso lo redireccionamos a las familias que necesitan y que les podemos ayudar. Obviamente, como les digo, a ratos nos sale más caro enviar un mercado, ¿sí? Hasta un municipio por transporte y demás, que mandar un giro y decirles, mire, colaboramos con esto para que ustedes puedan suplir su necesidad, un mercado, un medicamento o los pañales de manera local. A ratos nos queda más fácil eso por el costo económico, pero necesitamos la ayuda de todos y que nos ayuden a seguir creciendo, a seguir concientizando. Ustedes que son los médicos, los estudiantes, sencillamente a compartir experiencias con otros colegas y decir, conocimos la fundación, conocimos esa enfermedad, éntrate aquí, éntrate allá, síguelo para que vayan haciendo. A manera de eso, pues vamos a seguir creciendo y no solamente en Colombia, sino a nivel Latinoamérica y el mundo. Aquí Sí nos han sea. escrito hasta de Israel, de Rusia y todos los países de Latinoamérica y todo a preguntar, ¿puedo hacer algo con mi hijo? Si hay algo que hacer, hay que ofrecer calidad de vida, hay que seguir en la lucha y hay que seguir adelante. No nos podemos quedar ahí atrás con el diagnóstico, sufriendo el dolor y pensando en que, ¿cuándo se irá mi hijo? Primero me puedo ir yo, pero yo mientras tanto puedo hacer algo para que él no dependa todo el tiempo de mí y ofrecerle la calidad de vida que él puede tener. Hay una cosa que, digamos, está mal vista y lo voy a comentar acá rápidamente, ahora que me estás comentando eso, cuando las personas utilizan el término cuidados paliativos. Cuidados paliativos no es la persona que va a morir.
no es la persona de Ujú. los santos óleos, no es cuando el padre va y dice, hijo, te perdono los pecados, porque ya sabemos que no, señor. Cuidados paliativos, eso como usted ha dicho, es calidad de vida y es calidad de vida para todos esos niños y todos esos pacientes que se encuentran. A veces calidad de vida también es un abrazo, a veces calidad de vida también es preguntar cómo les fue cuando llegan a la consulta, a veces calidad de vida hablando para el personal médico que puede, o los estudiantes que pueden ver esta charla después en YouTube. A veces calidad de vida no es solamente que el paciente pueda hacer chichi y popó solo, sino acogiendo adecuadamente a todas las familias que pasan por este proceso. Exacto. Eh, Vamos a abrir la ronda de preguntas. Tenemos 10 minutos para responder preguntas. Dale, Pueden estamos. preguntar todo lo que quieran, hacer los comentarios que aquí obviamente si yo puedo desde la parte médica y si el señor Rafael puede desde la parte de la asociación, con mucho gusto. Tenemos una pregunta aquí que quieren saber cómo está Esteban en este momento. Bueno, pues Esteban, como les digo, es un tipo C. El tipo C es más raro aún que todos los demás de A y B, y sobre todo el D, y es menos frecuente y es menos, digámoslo así, menos degenerativo, más lento en su proceso. ¿Sí? Entonces Esteban, gracias a Dios, está bien, con controles por todas partes, porque nosotros no perdonamos una especialidad. Cualquier cosa que vemos lo vamos atacando y lo vamos hablando con todos los médicos que tenemos. ¿Para qué? Para mantener esa calidad de vida. No hay que dejarnos coger la ventaja de la enfermedad, de cualquier enfermedad, sino aquí en San Filipo, y hay que ir atacando y estar preparados. Entonces, Esteban está bien, está asistiendo a sus terapias, está asistiendo a su colegio. Esteban no usa pañal, gracias a Dios, porque le hemos enseñado creo que unas 5 o 6 veces más o menos para que aprenda otra vez a ir al baño cada vez. Entonces, hay que seguir ese proceso educativo. Nos duele que lo pierda, pero volvemos a empezar y volvemos a hacer para que él nos esté avisando. Esteban no es que hable mucho, pero cada uno de los niños se manifiesta de alguna manera en lo que quieren y lo que necesitan. Son como los bebés. Si ellos lloran es por alguna razón. Si los niños de nosotros hacen algún ruido raro es por alguna razón, algo les Es el duele o algo tienen. lenguaje, claro, es el lenguaje que ya él Ajá. adaptó y que la familia consigue entender. No solamente es importante que hable perfectamente, es que él se comunica con ustedes por, por ese lenguaje y ustedes le entienden. Él como Exacto. llora, como hace, claro, claro, tiene que ser así. Bueno, aquí nos están haciendo una pregunta y dice, ¿cómo saber qué tanto de autismo tiene un niño con San Filipo? Bueno, antes de hablar de esa parte, yo pienso que deberíamos diferenciar. Existen dos tipos de autismo, digamos, vamos a hablar así muy rápido para no entrar en la parte técnica. El autismo primario es un autismo que se produce en el 80% de los casos y el autismo secundario, sea por una condición genética, por una enfermedad mental, por una epilepsia, por cualquier cosa, en el 20% de los casos. ¿Qué grado de autismo? El trastorno del espectro autista es una regla, es una regla. Entonces, si por ejemplo, si cogemos la carretera que va de Barranquilla hasta Bogotá, se encuentran un montón de municipios y ciudades. Una persona autista puede estar en cualquier municipio y ciudad y eso va a dar el grado de autismo. Pero esa es una medición que se puede hacer solamente por medio de un neuropsicólogo. Ya eso ya es otro proceso que, digamos, hace parte de un equipo integral en atención en salud a las personas con enfermedades raras. Que debería estar compuesto tanto por neuropsicólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, fonodiólogo, médico y todas las especialidades que se necesiten. Bueno, aquí nos están felicitando que por ser tan comprometidos, que felicitaciones para usted, por ser tan comprometido con su hijo y para todas las familias. Qué bueno. Había una duda de una persona de Ecuador, no sé si quisiera dar algunas palabras, alguna orientación. No, pues acá lo que yo les he dicho durante toda la charla y cada vez que hablamos con alguien. eh, Manejar el duelo, manejar los diferentes niveles de ansiedad, de tristeza, preocupación aquí, no es fácil. No es fácil, como les digo.
para las familias, en el caso de San Filipo, que sus niños van perdiendo todo, prácticamente su vida, ¿sí? Su comunicación, todo lo van perdiendo, y para otras mucopolisacaridosis que de pronto tienen diferentes compromisos. No es fácil manejar eso tanto paciente como familia. Estamos aquí para hablar, estamos aquí para poder escucharlos, porque a ratos solamente necesitamos escuchar, necesitamos ser escuchados para relajarnos, para cambiar nuestra actitud, y aquí, como les digo, tienen abierta un canal de comunicación bastante grande para que nos puedan escribir, nos puedan llamar, nos puedan comentar qué les está pasando. No nos lo sabemos todo porque no lo hemos vivido todo y vamos viviendo cada día a la vez, vamos viviendo cada paso a la vez, porque no podemos ir más adelante, sino sencillamente al paso que nos está colocando la enfermedad. No es fácil, pero tenemos que hablar, tenemos que buscar esa asesoría. Y ya saben, allá en Ecuador hemos ayudado a bastante familia, hemos identificado unos casi 7 casos, yo creo que ya está más, ¿sí? Eh, en Ecuador, en Perú hemos localizado otros, yo creo que unos 4, en Argentina, Brasil, que es tan grande, que tú lo sabes, hay gente que no conoce San Filipo, Brasil, y todo lo que están haciendo allá también con enfermedades raras, pero estamos aquí para ayudarnos, somos amigos, queremos tenerlos a nuestro lado para poderlos ayudar. No solamente, como les digo, conociendo la enfermedad, conociendo de qué hay que hacer, sino siendo un apoyo moral para todos. Antes de despedirnos en estos últimos minutos, bueno, voy a responder esta pregunta, que por qué sube tanto la ansiedad de su hijo. Supongo que el hijo tiene San Filipo. Bueno, básicamente así, San Filipo es una enfermedad, obviamente es una condición. También hay diferentes, digamos, severidades dentro del proceso. No puedo decirle exactamente cuál es el tipo de severidad o por qué está tan ansioso o si va a estar más ansioso, si se puede volver agresivo, si se puede volver calmado, porque son cosas que uno tiene que ver con la historia clínica examinando al paciente. Pero por eso hablé ahorita de la integralidad de la salud, porque cuando uno dice tiene que ser un tratamiento integral, no solamente tiene que ser el solo pediatra, el solo genetista, sino que también tu hijo tiene que también ser valorado por neuropediatra, y cada síntoma se va llevando, así como don Rafael está llevando cada rato a Esteban para cualquier cosa que necesite. Bien. Alarma de la hora. No, no, no. Eh, bueno, Exacto. Rafael, te quiero agradecer, eh, no solamente como médico, sino también como padre. Te quiero agradecer por esta tarea que te has puesto, muy difícil. De todos modos, queda mucho camino por recorrer. Hace 8 años que fue el diagnóstico de todo esto que se dio, no había muchas soluciones. Poco a poco estamos viendo muchos caminos, poco a poco estamos viendo que la electroforesis de mucopolisacáridos, que fue el primer examen, eso ya está mandado a recoger, eso ya no se hace. Entonces cada Pero día va se sigue saliendo haciendo. sí, se Se sigue sigue haciendo porque haciendo. no hay más, pero ya sabemos que hay exámenes mejores para acortar ese camino. Desde mi Pero, parte médica quedo a tu completa disposición, no solamente gracias. de la Fundación San Filipo, sino de las otras personas con las que pueda colaborar, con lo poco, mucho de mi conocimiento. Y no sé si quisiera dar algunas palabras finales. No, no, pues, José, lo único es agradecerte porque no todo el mundo se toma el tiempo para hablar con una familia. No todo el mundo tiene la disposición de que usted quién es para decirme qué tengo que hacer. ¿Sí? Lamentablemente los que vivimos con esto somos nosotros. El cuerpo médico ve un paciente por ahí, digamos, cada 3, 6 meses, ¿sí? Y no más. Pero nosotros somos los que vivimos con esto. Entonces te agradezco en serio por sacar tiempo, por preocuparte por la enfermedad, por querer aprender de la enfermedad, ¿sí? Y sencillamente, como te digo, lo que necesites, aquí estaremos también para ti, para los que quieran aprender, para las familias y demás. Muchas Nuevamente, gracias. muchas gracias, te bendigo y qué bueno Amén. esto. Amén. Entonces,
Para las personas que quieren escuchar todo el live completo, va a quedar grabado en nuestras redes sociales, tanto de Fundación San Filipo, como en mi canal de YouTube, como en esta cuenta de Instagram. Dios los bendiga y la Virgen me los guarde. Tengan muy feliz noche. Hasta luego. Igualmente, gracias a todos por escucharnos. Hasta luego. Saludos a toda tu familia. Chao. Bendiciones.